Compara esto. En 1953, una gallina criada en una granja rural bebía agua de un cubo de madera colocado a la sombra de un viejo manzano. La ponedora industrial de hoy bebe de un bebedero de tetina plástico conectado a una tubería estéril con un regusto químico. La primera ponía un huevo vibrante, firme, con olor a hierba y humo. La segunda, una cápsula de proteína sin sabor, como una promesa vacía. Entre ellas no solo hay 7 décadas, sino toda una cultura perdida. Nuestros abuelos lo sabían. El agua no es solo un líquido, es el destino de la granja. Los archivos de las granjas colectivas de las regiones de Kuibyshev y Poltava aún conservan registros de la hambruna de 1946. Las gallinas deben beber agua de manantial, no de pozo. Eso es podrido. En aquel entonces, cada gota determinaba si una familia sobreviviría. Cuando el trigo se quemaba bajo el sol y las vacas daban leche amarga por el ajenjo, el gallinero las salvaba. 30 gallinas ponedoras en un cobertizo de adobe y zarzo podían alimentar a una aldea. Durante el sitio de Leningrado se mantuvieron 120 gallinas bajo el techo del gallinero comunal número 4. Proporcionaron a los niños proteínas que no estaban disponibles en ningún otro lugar. Incluso allí sabían, mantén el agua a la sombra y la gallina a la luz. Una fórmula simple que ahora suena como una profecía. En los años 70, en Kazajstán y Asia Central, donde el calor y el viento secaban todo lo vivo, los campesinos instalaban bebederos de arcilla, enterrados en el suelo. El agua allí permanecía fresca hasta la noche. Nadie lo llamaba innovación. Simplemente sabían que una gallina sin agua en el calor pierde hasta un tercio de su capacidad de puesta. Hoy la ciencia confirma estas cifras. Con un déficit de humedad del 10%, el metabolismo del calcio y el fósforo cae casi a la mitad, lo que provoca cáscaras finas y huevos deformes. Y todo esto ya lo entendían nuestros antepasados. En la aldea de Dorogobuz, cerca de Smolensk, los veteranos recuerdan cómo en los años 80, la abuela Nastia daba de beber a sus gallinas agua reposada no del grifo, sino de un barril donde había permanecido una rama de abedul durante un día. Decía que ablandaba el agua, y tenía razón. Los azúcares de la madera y los taninos alteraban el pH, reduciendo la dureza, algo que ahora cuesta miles de rublos conseguir con filtros. Una paradoja de nuestro tiempo. Cuanto más avanza la ciencia, más a menudo vuelve a lo que el granjero sabía por instinto. El agua no es solo H2O, para una gallina es un mundo disuelto. Calcio, sodio, oligoelementos, equilibrio iónico. Un litro de agua de manantial rural contiene hasta 30 miligramos de magnesio, 15 miligramos de potasio y un poco de hierro. Estas cifras parecen insignificantes, pero sin ellas el cuerpo de un ave no puede sintetizar lisina y metionina, aminoácidos clave para la formación de la proteína del huevo. Y ahora la pregunta: ¿por qué estas verdades simples han desaparecido de los estantes de los supermercados? ¿Por qué, en lugar de conocimiento sobre el agua viva, se nos vende pienso premium y concentrado de vitaminas para gallinas ponedoras? La respuesta es sencilla. No se puede poner una marca registrada al agua. No se puede patentar. Es más rentable para la industria venderte una bolsa de productos químicos que enseñarte a poner un barril a la sombra. Cuando los complejos agroindustriales reemplazaron a los campesinos, no solo desapareció la gallina de las aldeas, sino también el conocimiento de cómo hablar con ella. Se nos hizo creer que la producción debía ser estéril, inodora, sin alma, que una gallina es un mecanismo, no un ser vivo. Pero la naturaleza no tolera el absurdo. Y ahora, mientras las bandadas industriales mueren por golpes de calor, las granjas rurales vuelven a recordar el agua viva. Si quieres restaurar la salud de tus aves, empieza por lo sencillo. Pon agua a la sombra, cámbiala 3 veces al día. Deja que sea, al menos, agua que haya reposado toda la noche, no directamente del grifo. Añade una gota de vinagre de sidra de manzana o una infusión de ortiga. Esto no es misticismo, es bioquímica. El agua se convertirá no solo en una bebida, sino en una medicina. Y recuerda, una gallina bebe más de lo que come. Si la comida es energía, entonces el agua es la vida misma.
Sin ella, el huevo no nace. Todo lo grande en la avicultura comienza con algo pequeño, con un cubo de agua colocado con amor. Ahora piensa, quizás toda nuestra tragedia agraria comenzó el día en que dejamos de observar cómo bebe una gallina. El conocimiento solo sobrevive cuando lo transmitimos. La próxima cámara se abrirá pronto. Dicen que el agua lo recuerda todo. Si es así, cada gota en las viejas granjas aún lleva la huella de las manos que la vertieron en cubos galvanizados bajo el sol de la mañana. Cuando investigas estas prácticas olvidadas, es como abrir un libro de texto secreto escrito no con tinta, sino con sudor, tierra y tiempo. Después de todo, nuestros antepasados no medían los minerales en ppm, no conocían la palabra electrolito, pero entendían los patrones por instinto. Veían cómo la gallina elegía un bebedero de agua corriente en lugar de agua estancada y sacaban conclusiones. Y hoy la investigación confirma esta conclusión. El agua enriquecida con oxígeno aumenta la absorción de vitamina D3 en un 12-15%. Esto significa más calcio en la cáscara y menos huevos frágiles. Mira los números antiguos de economía doméstica de 1961. Describían detalladamente cómo instalar bebederos por gravedad a partir de tuberías de hojalata, con movimiento constante de agua en verano. Se creía que una gallina debía ver el movimiento. Esto estimula el reflejo de beber. Los sistemas modernos de tetina, por el contrario, suprimen este instinto. Como resultado, el ave bebe menos, aunque el agua siempre esté disponible. A esto se refería el viejo Ramira cuando decía, tener agua no es lo mismo que beber agua. Ahora hablemos de fisiología y bioquímica, sin las cuales no se puede entender la esencia. Cuando una gallina bebe, el agua va al buche, luego al estómago, donde ocurre la hidrólisis de las proteínas. Por cada gramo de proteína que absorbe necesita al menos 3 mililitros de agua. Con la falta de humedad, el metabolismo cambia, la temperatura corporal sube medio grado y el ave reduce instintivamente la ingesta de pienso. Esto significa menos nutrientes, menos energía para la formación del huevo. Incluso una deshidratación a corto plazo de 4 horas reduce la producción de huevos en un 10-15% durante los 2 días siguientes. Esto no son suposiciones, es física corporal. Pero hay otra capa, la microbiológica. El intestino de una gallina es todo un universo de bacterias, del que dependen la inmunidad y la productividad. Allí viven lactobacilos, bifidobacterias, enterococos. Su equilibrio es frágil y la calidad del agua determina directamente quién sobrevive. El cloro mata no solo a los microorganismos dañinos, sino también a los beneficiosos. Por lo tanto, la filtración no es un lujo, sino una obligación. Un simple filtro de carbón de 10 micras es suficiente. Elimina el cloro, los olores y los metales pesados, sin tocar las sales naturales que el ave necesita. Y si no hay un filtro cerca, deja el agua reposar toda la noche en un recipiente abierto. Por la mañana, el cloro se habrá ido, como los malos pensamientos de una cabeza despejada. Desde una perspectiva científica, el agua no debería contener más de 1000 mg de sales disueltas por litro. Más que eso, y la gallina empieza a perder el apetito y aparecen excrementos acuosos. El rango óptimo de pH es de 6,5 a 7,5. Por debajo de este pH, el agua se vuelve irritante para las membranas mucosas. Por encima de 8, reduce la absorción de calcio y fósforo. Pero aquí está la paradoja. El agua dura rural, impregnada de arcilla o piedra caliza, resulta ser una bendición. Los iones de calcio, que participan directamente en la formación de la cáscara, están presentes de forma natural allí. Es por eso que en la Rusia central, donde los pozos atravesaban capas de piedra caliza, los huevos siempre eran más fuertes que, por ejemplo, en las llanuras aluviales del Dnieper o de la Mudaria, donde el agua es blanda y dulce, y aquí de nuevo la huella económica es visible. Las fábricas usan agua desmineralizada, agua muerta, que ha pasado por ósmosis inversa. Es estable, no forma cal en las tuberías, pero el cuerpo del ave gasta reservas internas para restaurar su equilibrio electrolítico.
Ya ves, les resulta más conveniente que las tuberías estén limpias a que las aves estén vivas. Ahora, un poco de economía para ver la magnitud del engaño. La gallina industrial media pone unos 300 huevos al año. En una buena granja privada son 260-280, pero el sabor y la firmeza son tales que el precio es el doble. Si aumentas la productividad al menos un 20% solo gestionando el agua, esos son 60 huevos extra al año por ponedora. Con 20 gallinas son 1.200 huevos, incluso al precio mínimo. Eso es el salario de un mes. Y todo lo que hizo falta fue cambiar el agua. Ese es todo el secreto de la industria. No enseñarte, sino venderte suplementos. Ahora pasemos a la práctica, sin mitos. Primero, el agua debe estar fresca, pero no helada. Alrededor de 64-68 grados Fahrenheit, 18-20 Celsius. Esta es la temperatura óptima a la que el ave bebe de buena gana y no se enfría. Segundo, los bebederos deben estar a la sombra, a la altura del pecho de la gallina. Si están más bajos, el agua se contaminará con excrementos y pienso. Si están más altos, las aves no beberán lo suficiente. Tercero, ten siempre suministro de agua. No menos de 200 mililitros por ave al día en invierno y hasta 500 mililitros en verano. Duplícalo en climas calurosos. No te fíes de los sistemas automáticos. Las tetinas se obstruyen, las válvulas gotean y el agua se convierte en una trampa de bacterias. Cuarto, suplementos. Una vez a la semana un probiótico de farmacia o tienda de mascotas. 2 cucharadas por litro de agua y fortalecerás la flora intestinal. Cada 2 semanas vinagre de sidra de manzana, 1 cucharada por litro. Normaliza el pH y actúa como un antiséptico suave. Tras el estrés, tormenta, transporte, muda, electrolitos, potasio, sodio, glucosa. Todo esto puede ser casero. 1 cucharadita de sal, media de bicarbonato y 1 cucharada de azúcar por litro de agua. Y ya tienes lista una solución casera. Quinto, control. Pon una marca sencilla cerca del bebedero y registra cuánta agua se consumió en un día. Si el consumo cae bruscamente, busca el motivo. Calor, estrés, enfermedad. Un avicultor experimentado puede decir más sobre la salud de la bandada por un cubo de agua que un veterinario con equipos. Pero tras todos estos números subyace una filosofía más profunda, porque el agua es un espejo de la relación de una persona con su granja. Cuanto más atento estés a ella, más vivo se vuelve todo lo que te rodea. No es de extrañar que los viejos dijeran, la gallina bebe y la tierra da las gracias. Cuando dejamos de escuchar al agua, dejamos de entender la naturaleza. Hoy la industria hace todo lo posible para que olvides las cosas sencillas, para que pienses que el éxito está en un polvo de una lata, no en un cubo de un pozo. Pero tú ya sabes la verdad, la naturaleza no se puede patentar. Nadie puede reclamar el derecho a la lluvia, los manantiales o los pozos naturales. Y mientras haya gente que vierta agua limpia para sus gallinas, hay esperanza de que no nos convirtamos para siempre en una nación de fábricas. Y aquí mi consejo práctico final. Coloca un barril de plástico de grado alimenticio o una vieja bañera esmaltada junto al gallinero. Deja que el agua repose durante un día. Cúbrela con una gasa para evitar el polvo. Añade un par de ramitas de menta o de ortiga. A las aves les encanta este aroma, no por superstición, sino porque los aceites esenciales estimulan la respiración y el apetito. Y observa, en una semana verás un cambio en el comportamiento. Las gallinas están más tranquilas, la producción de huevos es más constante, las cáscaras son más fuertes. Esto no es magia, es respeto por un elemento que hemos llamado de forma demasiado simple, agua. Que este sea tu primer paso hacia la autonomía, porque cuanto más limpia esté el agua en tu patio, menos dependerás de las fábricas ajenas, de los laboratorios veterinarios y de los préstamos. El viejo conocimiento no muere, solo espera a que alguien escuche de nuevo su susurro goteante. La próxima cámara se abrirá pronto. Si quieres entender por qué las gallinas en las aldeas soviéticas vivían más y ponían más que en cualquier granja moderna, no mires la genética, sino un cubo de agua.
Las viejas amas de casa sabían distinguir por el sonido qué agua estaba viva. Al verterla de un pozo, el agua sonaba vibrante, pero de un tanque oxidado, salpicaba de forma sorda. En esta diferencia reside todo un libro de texto de fisiología, porque la estructura del agua afecta a cómo atraviesa las membranas celulares. Hoy los científicos escriben sobre esto, pero ya en la década de 1940 las mujeres en Ucrania decían, si el agua está callada, la gallina no beberá. Y tenían razón. El agua estancada pierde oxígeno, cambia su potencial redox y se vuelve pesada. El ave siente esto, igual que una persona siente el aire viciado. Vayamos más profundo, al nivel de las moléculas y el metabolismo. Cuando una gallina forma un huevo, su cuerpo moviliza el 50-60% de toda el agua libre para la producción de proteína y cáscara. La clara del huevo es más de un 85% agua y un 11% proteínas, cuya síntesis depende de la hidratación de las células del hígado y el intestino. Incluso una ligera deshidratación provoca un cambio en el pH de la sangre, altera el transporte de calcio y bloquea la acción de la enzima carbonatasa. Esta enzima es precisamente la que forma el carbonato de calcio en la cáscara. Por eso la falta de agua siempre lleva a huevos de cáscara blanda. Esto no es misticismo, es bioquímica pura. En los antiguos manuales veterinarios soviéticos de 1963, publicados por Kolos, se pueden encontrar gráficos que muestran, a temperaturas superiores a 26 grados Celsius y una humedad del aire inferior al 40%, una gallina pierde hasta el 6% de su peso corporal al día si no recibe agua fresca cada 4 horas. Esto es un estrés enorme. Al mismo tiempo, la producción de huevos cae una media del 28%, pero si se proporciona agua fresca, 18 grados Celsius, y se le añade un 1% de sal común, las pérdidas se reducen casi a la mitad. ¿Por qué? Porque la sal ayuda a retener el agua en los tejidos y restaura el equilibrio electrolítico. Lo que hoy se vende como electrolitos para aves se hacía antes a mano. Una pizca de sal, una pizca de azúcar, una cucharadita de vinagre, y la gallina cantaba. Ahora recordemos Asia Central. Allí donde predominaban el calor, el polvo y los pozos escasos, los avicultores usaban un truco. Colocaban bebederos con inserciones de cobre. Las placas de cobre liberaban iones que mataban bacterias y algas. Este era su método de esterilización sin productos químicos, y funcionaba. Hoy sabemos que el cobre es un oligoelemento esencial que interviene en la síntesis de la hemoglobina y las enzimas respiratorias. Cuando un ave bebe agua con microdosis de cobre, 0,5 microlembres por litro, su metabolismo de oxígeno aumenta, el huevo adquiere un color más brillante y la inmunidad se vuelve más estable. Las granjas modernas han sustituido el cobre por antibióticos, porque los antibióticos se pueden vender, pero el cobre no. He aquí un dato interesante de Kazajstán. En 1985 se realizó un experimento en la región de Almaty. A una bandada se le dio agua artesiana con una mineralización de 700 mmHg por litro. A la otra, agua del grifo con 1500 mmHg por litro. La diferencia en la producción de huevos fue del 22% a favor del primer grupo, y la única diferencia estaba en la sal. Una alta mineralización hace que los riñones trabajen en exceso. El ave bebe más pero absorbe menos, así que no toda el agua es beneficiosa. Ahora, sobre la temperatura. Las gallinas no sudan. La única forma de liberar el exceso de calor es evaporar la humedad mediante la respiración y la bebida. A una temperatura del aire de 86 grados Fahrenheit, 30 Celsius, un ave necesita beber de 2 a 3 veces más que a 68 grados, 20 Celsius. Si no bebe, se sobrecalienta, su sangre se espesa, el oxígeno no llega correctamente a los órganos y la producción de huevos cae. Por eso las antiguas granjas colectivas construían toldos en verano no solo sobre los gallineros, sino también sobre los bebederos. En Crimea y Kubán creaban sombras de agua, cavaban fosos donde se colocaban los cubos para que el sol no calentara el fondo. Una solución sencilla que puede recuperarse hoy. ¿Quieres más consejos prácticos?
Aquí tienes 5 cosas que pueden duplicar la eficacia de tu régimen de agua. Primero, aireación. Si coges agua de un pozo, viértela en un cubo y bátela durante 2-3 minutos. Esto la saturará de oxígeno y ventilará los gases. Segundo, infusiones. Añade una pizca de ortiga seca o rosa mosqueta al agua. Es una fuente de vitamina C y oligoelementos, especialmente importante en invierno. Tercero, control de temperatura en el gallinero. Si supera los 82 grados Fahrenheit, 28 Celsius, pon cubitos de hielo en el bebedero. El agua debe permanecer fresca. Esto estimula el instinto de beber. Cuarto, iluminación. Las gallinas beben durante los periodos de actividad, así que enciende la luz 15 minutos antes de alimentarlas y manténla encendida otros 30 minutos después. Esto aumenta el consumo de agua y mejora la absorción del pienso. Quinto, limpieza. No uses detergente, sino vinagre común, 1 parte por 10 partes de agua. Mata los hongos y no deja toxinas. Ahora desmitifiquemos otro mito. Mucha gente piensa que las gallinas no beben por la noche. No es cierto. Los estudios demuestran que a temperaturas superiores a 75 grados Fahrenheit, 24 Celsius, hasta el 30% del consumo total de agua ocurre por la noche. Especialmente en razas de alta puesta como Highline, Leghorn y Lohmann. Por lo tanto, dejar los bebederos fuera por la noche no es un capricho, sino una necesidad. Si te preocupa la contaminación, usa bebederos cubiertos o colócalos sobre un ladrillo para evitar que entren excrementos. También hay secretos estacionales. En primavera, durante la muda y el crecimiento de las plumas, el agua debe contener más azufre. Esto se puede lograr añadiendo aminoácidos azufrados, metionina y cistina, a la dieta, pero es más sencillo dar una infusión de cebolla y ajo. Son ricos en azufre, mejoran el plumaje y protegen contra los parásitos. En verano, más electrolitos y suplementos antiestrés. Vinagre, ortiga, vitamina C. En otoño, prevención de la cocidiosis. Añade un poco de yodo al agua, 1 gota por litro no más de 1 vez por semana. En invierno el agua debe estar tibia, a 77-86 grados Fahrenheit, 25-30 Celsius. El agua fría ralentiza la digestión y hace que la producción de huevos caiga hasta un 50%. Y aquí está lo más importante. No te fíes de las palabras agua limpia. Puede que sea clara, pero estar muerta. Comprueba el olor, el sabor, el sedimento. Si notas un sabor metálico, las tuberías se están oxidando. Si huele a pantano, hay estancamiento y bacterias. Reposa, filtra, oxigena, y el agua cobrará vida. Y una vez que cobre vida, tus aves también lo harán. Hay otro aspecto del que rara vez se habla, el sonido del agua. Las gallinas reaccionan al sonido del agua goteando. Esto despierta su interés y estimula la bebida. Por lo tanto, los bebederos con un ligero sonido de gorgoteo son más efectivos que los completamente silenciosos. Esto se observó en Bielorrusia ya en 1979, cuando la granja experimental Zarya instaló bebederos de flujo con un poco de ruido. El consumo de agua aumentó un 18% y la producción de huevos un 12%. Por lo tanto, no solo hablamos de bebederos, hablamos de todo un ecosistema. El agua es el mediador entre la tierra y el huevo, entre los seres humanos y su granja. Cuando viertes agua para tus gallinas, estás repitiendo un ritual que tiene miles de años. Y este ritual no trata de tecnología, sino de respeto. Deja que la industria se ría y venda sus filtros, preparados y complejos de hidratación. Nosotros sabemos, lo que funciona no necesita envases. El verdadero conocimiento no huele a plástico, huele a cubo de hierro, a tierra mojada y al vapor del agua tibia en una mañana helada. La próxima vez que te acerques a tus gallinas, observa cómo beben. En ese movimiento reside la respuesta a la pregunta, ¿por qué tenemos una granja? Porque en un mundo donde todo se mide en litros, kilogramos y beneficios, es esta escena sencilla, una gallina viva ante un bebedero, la que nos recuerda que los humanos no fueron creados para la fábrica, sino para la vida. Y la vida comienza con el agua. La próxima cámara se abrirá pronto.
Si alguien registrara la crónica del agua en un gallinero de aldea, sería una epopeya no menos significativa que El don apacible. Contendría todo: calor y escarcha, un viejo cubo, un niño con una taza, gallinas bebiendo de las manos ahuecadas y sabiduría transmitida sin palabras. Ahora estas escenas han sido sustituidas por mangueras de plástico y desinfecciones programadas, pero incluso donde la automatización ha desplazado la participación viva, el agua sigue siendo el último lenguaje de comunicación entre el ave y el humano. Y si se olvida este lenguaje, una granja se convierte en un taller, y un taller no da a luz vida, solo un producto. En 1992 tuvo lugar una expedición del Instituto de Agrobiología en la región de Brest. Estudiaron explotaciones privadas que habían sobrevivido al colapso de las granjas colectivas. Resultó que aquellos que utilizaban métodos tradicionales de suministro de agua, es decir, agua de pozo, reposada, a veces con hierbas, tenían una productividad por gallina ponedora un 27% mayor que los que se habían conectado a un suministro de agua centralizado. Los científicos estaban desconcertados hasta que midieron los parámetros. El agua de pozo tenía un equilibrio ideal de calcio y magnesio, un pH ligeramente alcalino y cero cloro residual. Lo que las ancianas hacían intuitivamente coincidía con los datos de laboratorio. He aquí un ejemplo: aldea de Aktau, Kazajstán, 1974. Un zootécnico local escribe en su diario: las gallinas beben del arik, canal de riego, más a menudo que del barril. Se observa una mejora en el plumaje. ¿Qué significa esto? El agua del arik es corriente, saturada de oxígeno. Contiene algas microscópicas, fuentes vivas de vitaminas A y E. Hoy añadimos estas vitaminas sintéticamente al pienso, pero entonces el propio río las traía. Así funciona el biociclo, que ha sido olvidado. O este otro caso, Karelia, 1956. Tras las inundaciones de primavera, las gallinas dejaron de poner huevos. Las mujeres locales decidieron darles una infusión de conífera, 1 litro de agua hirviendo sobre un puñado de agujas, en infusión durante un día, luego diluida con agua de 1 a 10. En una semana la producción de huevos volvió. Décadas después se descubrió: las agujas de conífera son ricas en ácido ascórbico y aceites esenciales que fortalecen los vasos sanguíneos y el sistema respiratorio de las aves. Pero entonces, nadie contaba los miligramos, simplemente salvaban la bandada. La ciencia moderna solo ahora está alcanzando esta experiencia. Hoy se sabe que la vitamina C es el factor antiestrés número 1 para las gallinas en climas calurosos. A temperaturas superiores a 86 grados Fahrenheit, 30 Celsius, su consumo se duplica. Sin ella, el cuerpo no puede neutralizar el cortisol, la hormona del estrés que bloquea la producción de huevos. Por lo tanto, la antigua práctica de añadir infusiones de hierbas tiene una sólida base bioquímica, ahora sobre la amenaza oculta: la microflora del agua. El agua de los tanques de plástico expuesta al sol se convierte en un caldo de cultivo para cianobacterias y pseudomonas. Estos microbios son invisibles, pero suprimen el hígado y los intestinos, reduciendo la absorción de vitaminas del grupo B. Por eso en las aldeas se usaban recipientes de madera o esmaltados. Respiran y no crean un efecto invernadero. Incluso una simple tabla sumergida en un tanque ralentiza el florecimiento del agua porque los taninos de la madera inhiben el crecimiento de algas. ¿Entiendes la magnitud de la sencillez? Todo lo que necesitas es un trozo de madera, un poco de sombra y atención diaria. Y ahora hablemos del agua como herramienta de diagnóstico. Si observas a tu bandada, no te fijes solo en cuánto beben, sino también en cómo. Una gallina que permanece ante el bebedero más tiempo que las demás, da pequeños sorbos y sacude la cabeza a menudo, significa que el agua está demasiado caliente o tiene un alto contenido de sal. Si bebe rara vez pero durante mucho tiempo, significa que el líquido está frío y su estómago se está contrayendo. Y si una gallina se acerca al agua pero no bebe, comprueba el olor. Podría haber bacterias. Incluso el color de la cresta te lo dirá. Con un buen régimen de agua, es de color rojo brillante, vibrante.
Con la deshidratación, palidece y se arruga. A los 10 minutos de beber, el agua ya está participando en el metabolismo. A los 30 minutos diluye la sangre, mejorando el transporte de nutrientes. En una hora empieza a salir a través de la respiración y los excrementos, arrastrando toxinas. En 24 horas, la gallina renueva completamente su entorno fluido interno. Y si el agua es mala, este ciclo se convierte en un círculo de veneno. Puedes usar este ciclo en tu beneficio. Por ejemplo, para prevenir parásitos, añade decocciones de ajenjo y semillas de calabaza al agua, un antihelmíntico natural. En primavera, infusión de sauce y diente de león para las vitaminas K y A. En otoño, un poco de ajo, un diente por litro de agua, como antiséptico e inmunomodulador. Estas recetas no requieren un laboratorio, pero funcionan tan bien como los remedios de farmacia. ¿Por qué la industria ha desplazado estos métodos? Porque no son monetizables. No se puede vender infusión de ortiga bajo una marca, no se puede patentar el agua de pozo, lo que significa que no se puede ganar dinero. Como resultado, se nos ha desentrenado para pensar, sustituyendo el conocimiento por instrucciones. Pero una granja no es una línea de montaje, es un organismo vivo. Confirmado científicamente, con un régimen de agua óptimo, la producción de huevos aumenta entre un 25 y un 40%, la calidad de la cáscara un 30% y la mortalidad disminuye 3 veces. Pero lo más valioso es la resiliencia. Estas gallinas se enferman menos, viven más tiempo y no necesitas tratarlas con antibióticos. Y eso es una cuestión de ecología y moralidad. ¿Cómo convertir tu agua en agua viva? Paso 1. Análisis. Si es posible, comprueba la mineralización. Lo óptimo para las aves son 500 ml por litro. Calcio, 40-80, magnesio, 10-30, sulfatos, hasta 200. Pero si no tienes laboratorio, confía en el gusto, el olor y el sedimento. Paso 2. Reposo y filtración. Paso 3. Estructuración. Bate el agua o viértela varias veces desde cierta altura. Paso 4. Enriquecimiento. Añade una pizca de sal marina, una gota de zumo de limón, una ramita de menta o de abedul. Paso 5. Atención. Observa cómo reaccionan las aves. Ellas mismas te dirán lo que necesitan. Una gallina es uno de los indicadores de agua más sensibles de la naturaleza. Siente la diferencia allí donde los instrumentos aún callan. Respeta el agua. No es solo parte de la tecnología, es la frontera entre la supervivencia y la prosperidad. Mientras las fábricas luchan por porcentajes de eficiencia, un patio rural se basa en 3 cosas: sombra, aire limpio y el agua adecuada. Y la próxima vez que cojas un cubo de agua del grifo y pienses, con eso bastará, recuerda, tu abuela lo cogía con una oración. No por superstición, sino porque sabía que el agua lleva el destino del patio. Así que no te apresures, escucha el goteo del bebedero. Es el sonido de la vida que no oirás en una fábrica. Cuando empecé a llevar un diario del agua, pensé que era una tontería. Pero después de un par de semanas vi un patrón. Cada día que el agua estaba fresca y limpia, la bandada cantaba. Cuando olvidaba cambiarla a tiempo, había silencio. La correlación entre la temperatura del agua y el número de huevos era casi perfecta. Cuando el agua subía de 77 grados Fahrenheit, 25 Celsius, caía un 18% la producción de huevos. Cuando estaba en torno a 64-68 grados Fahrenheit, 18-20 Celsius, el crecimiento era estable. Añadí vinagre, más 5%, infusión de ortiga, más 8%. ¿Cosas pequeñas? Pero estas cosas pequeñas son la vida de tu bandada. Los zootécnicos soviéticos lo sabían. En el manual Agua potable para aves agrícolas, Moscú, 1978, hay una frase: la regularidad del riego debe ser comparable al ritmo de alimentación e iluminación, pues el agua moldea el comportamiento de la bandada. Fíjate, no influye, sino que moldea, porque cuando un ave tiene acceso constante a agua limpia, el caos desaparece. Dejan de pelearse, se restaura la jerarquía y, con ella, la productividad. Esto es precisamente lo que teme la industria, porque una gallina tranquila no necesita estimulantes ni antibióticos. Es autosuficiente.
y una criatura autosuficiente es enemiga de un sistema basado en la dependencia. Fisiología del agua en el ciclo del huevo. Desde el momento en que comienza la formación del huevo, pasan unas 24-26 horas. Las primeras 3 horas se forma la proteína, las 5 siguientes las membranas, luego 15-20 horas la cáscara. Se necesita agua para cada etapa. La proteína es 90% agua. Incluso el calcio no se absorberá sin agua. Si restringes el acceso al agua incluso durante 2-3 horas, el ciclo se interrumpe. Por lo tanto, no pienses en el pienso, piensa en el agua. Y recuerda la biopelícula. En cualquier bebedero se forma un limo en 24 horas que alberga millones de microbios. Por eso no basta con rellenar el agua, hay que vaciarla y limpiarla. Usa un cepillo y agua tibia con vinagre. Los agentes químicos son innecesarios. También matan la microflora beneficiosa del bebedero. En un gallinero sano, incluso el bebedero tiene su propio equilibrio. Imagina, una gallina bebe 400 microlitros de agua al día. Una bandada de 20 aves son 8 litros al día, casi 3 toneladas de agua al año, 3 toneladas de líquido transformándose en vida. El agua es la sangre de la civilización, y cómo la tratemos determina nuestro futuro. Cuando empecé a cambiar el agua 3 veces al día con regularidad, las gallinas se volvieron más amigables. Dejan de picotearse y empezaron a acercarse más. El agua es comunicación. Cuando viertes agua para ellas, pasas a formar parte de su mundo. Participas en sus vidas no como un supervisor, sino como un vecino. Este es el verdadero secreto del éxito. No controlar, sino coexistir. Por la mañana revisa el agua. Debe estar a temperatura ambiente, 64-72 grados Fahrenheit, 18-22 Celsius. Durante el día, cámbiala 2 o 3 veces. Por la noche, añade un par de gotas de vinagre de sidra de manzana o infusión de manzanilla. Esto calma al ave. Una vez a la semana, ten un día de vitaminas con infusiones de hierbas. No seas perezoso al limpiar los bebederos. Ese es tu veterinario más barato. Si quieres aumentar la absorción de calcio, añade un poco de zumo de limón. Si hay mucho hierro en el agua, déjala reposar al sol. Si el agua es dura, añade una decocción de avena. Una gallina viva que bebe agua viva es un símbolo de autonomía. Significa que la gente vuelve a tener la fuente de fuerza en sus manos, no un recibo de supermercado. No estamos volviendo al pasado, estamos devolviendo la razón al presente. Los viejos métodos simplemente esperaron a que nos cansáramos de las mentiras. El verdadero poder reside en la capacidad de verter un cubo de agua limpia y ver cómo el mundo cobra vida. Transmite este conocimiento a tu vecino, hijo, nieto. Deja que ellos también oigan cómo canta el agua viva. Si esta historia ha cambiado tu perspectiva sobre cosas familiares de tu hogar, suscríbete al canal y dale a me gusta. Estamos restaurando la historia y el conocimiento que intentaron condenar al olvido. Siembra el futuro con nosotros. La próxima cámara se abrirá pronto.